Dios le bendiga una vez más y sea usted bienvenido a su canal, edificándonos sobre la palabra. En este momento vamos a ver un tema muy importante en el cual el apóstol Pablo le aconseja a su hijo espiritual Timoteo que tenga mucho cuidado. Ya empezamos a hablar de las enseñanzas de los falsos maestros y estamos continuando con esas enseñanzas acerca del apóstata, aquellos todos que han dejado la fe verdadera y han incluido otras cosas que no están en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, le invito que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, capítulo 3. Ok, capítulo 3, versículos 1, creo que hasta el 6, 7, si no me equivoco, hasta el 6. Estas son las características de todo falso maestro, todo falso persona que está enseñando las escrituras de una manera equivocada. El interés de ellos no es edificar la fe de cada uno de nosotros, sino confundir, porque como vimos en el último estudio, en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, eso es lo que está diciendo, que viene de los mismos príncipes de demonios. Son enseñanzas de espíritus de las tinieblas. Y la enseñanza continúa así. Dice, mire, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, me encanta la forma como él explica, y le dice, también debes saber esto. Mire, también debes saber esto. O sea, esto, él está dando consejos para que él actúe como un buen pastor. Le dice que predique a tiempo y fuera de tiempo, que haga la obra de evangelista, todo eso. Y le dice en este capítulo aquí, en esta sección, es también necesario que esto lo entiendas, lo tengas en mente, aprende estos temas y así tú podrás proteger la grey. Y cada uno de nosotros, usted, mi amigo y hermano en Cristo que me está viendo, para mí también, yo tengo que defender la sana doctrina. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué dice que vendrán tiempos peligrosos? Porque van a haber muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores. Y Pablo le empieza a dar esas señales aquí de estos falsos maestros a Timoteo. Cuando usted vea un ministro, un pastor, un líder con estas características, huya de ahí, salga corriendo, corra por su vida, porque no es nada bueno, porque este ministro o esta persona es falso, no le está guiando a usted al Señor, sino que lo está confundiendo. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Punto número 1, serán amantes de sí mismos, amadores de ellos mismos, mas no de la obra, mucho menos de Dios. Ávaros, o sea, cuando usted mira a estos ministros llenos de avaricia, vanagloriosos. Sí, hay muchos que no les pueden llamar pastor, evangelista, maestro, porque es una ofensa. Ellos quieren solamente los títulos grandes, pero déjeme decirle, para aquí su siervo, ese título es el más honorable, porque soy siervo del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Y es por eso que yo tengo en mi corazón el hablar de la palabra, el hablar de la sana doctrina, el hablar de la palabra de Dios que Cristo nos ha dejado desde Génesis hasta Apocalipsis. Soberbios, blasfemos, mire usted qué características tan feas, desobedientes a los padres, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, eso quiere decir enorgullecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando usted mira estas características de cada una de las personas que se llaman líderes o pastores o profetas, estas características no son buenas en un siervo de Dios, porque lo que estamos viendo es altanería, es vanidad, es vanagloria. Pero Dios quiere que los líderes nosotros seamos humildes,
que podamos enseñar al hermano con paciencia, con amor, y que no tengamos estas características, mire, que tendrán apariencia de piedad, o sea, solamente serán máscara. Así se mostrarán ellos, se venderán como personas buenas, se escudarán, van a ser, ¿cómo le quiero decir yo?, aprovechados del Evangelio. Y ahorita vamos a ver, conforme a las palabras de nuestro amado apóstol Pedro, cómo ellos van a actuar y cómo ellos nos van a ver a nosotros, a usted y a mí. Pero dice aquí, mire, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es sabio que usted y yo evitemos estas personas vanagloriosas, altaneras, que solamente buscan por su bien, mas no por el bien del Evangelio, no por el bien del hermano, mucho menos por el de Dios. Son personas que se están aprovechando del Evangelio. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Versículo 6, y aquí concluimos, pero bueno, vamos a ir a otra parte también allá de la Escritura, San Pedro. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea que son personas que solamente andan notando qué hermana o qué mujer o qué persona del sexo opuesto están con debilidades, están atribulados, y se aprovechan de esa necesidad y se meten en sus casas engañándolas. Cuando usted mire un hombre que supuestamente es un líder, pero que no, ese es un lobo rapaz, que solamente quiere sacarle ventaja al Evangelio, aprovecharse del Evangelio, ganándole la confianza a las personas y enriqueciéndose. Solamente verán por su propio bien, querrán enriquecerse. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y déjeme decirle que ya estamos en esos tiempos. Hay muchos que solamente predican ese evangelio de la prosperidad, pero se lo predican para que usted dé de sus propiedades, de su dinero, al ministerio de ellos, y le dicen que esta es buena tierra, siembre aquí, pero ellos nunca siembran en usted. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente lo quieren estafar. Tenga cuidado, amigo y amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús, cuando usted mira este tipo de personas, en este tipo de ministerios que aparentemente predican la palabra, pero no la están predicando, solamente enseñan la parte bonita del Evangelio, solamente hablan de amor, gozo, paz, pero no hablan de cuando el Espíritu quiere confrontarnos y traer juicio sobre nosotros en la forma de que nos convicta de pecado. A eso se refiere. No hablan del poder del Espíritu Santo cuando nos está constriñendo, hablando y confrontándonos con nuestra realidad, que somos pecadores. No, ese tipo de personas no le predican eso a usted, pero el verdadero ministro va a sacrificar de su tiempo, de sus bienes, le va a enseñar la palabra de Dios sin quitarle y sin ponerle. Vamos a ver lo que dice allá el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, en la segunda carta, capítulo 2, ¿ok? El apóstol Pedro también está hablando de lo mismo y dice aquí, mire, esta es la realidad y este es lo concreto de este mensaje, que estas personas apóstatas de la fe, falsos profetas, falsas enseñanzas que no están en la palabra de Dios, esto es lo esencial para ellos. Se lo voy a leer yo, por favor póngame atención. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías, eso significa cosas que contradicen la palabra de Dios. Y fíjese, vamos a ver aquí lo que está diciendo. Aparentemente enseñarán verdad, pero es una verdad que está, o mejor dicho, mentiras que están escondidas dentro de la verdad. Y no le están enseñando la verdad al pueblo de Dios.
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea que se van a retractar del Señor, van a negar al Señor, van a negar su venida. Y ahora muchos falsos cristos, falsos maestros están diciendo que Jesucristo ya no va a regresar, o que nunca ha dicho el que va a regresar, sino que es un cuento, un mito. Pero la palabra de Dios nos dice en muchas partes que sí va a regresar. Ahora dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso es verdad. Muchas personas han sido confundidas a raíz de tanta falsa enseñanza. Y dicen, bueno, ¿a qué iglesia vamos? ¿Cuál fe vamos a creer? ¿Cuál es el camino verdadero? ¿Por qué? Porque estos espíritus engañadores han traído estas enseñanzas para confundir. Pero usted y yo no nos vamos a confundir, porque tenemos la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios encontramos la verdad. Encontramos toda la guianza, la sabiduría que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras, sus engaños, sus falsedades, porque después se van a desilusionar ellos. Y aún negarán, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire, ahora versículo 3, y por avaricia, acta, porque se van a volver ávaros. ¿Qué quiere decir eso? Amantes del dinero, amantes de las posesiones, amantes de una vida llena de lujos. Yo creo que estos mensajes están siendo muy claros para usted y para mí, para que nosotros podamos saber, identificar. Yo sé lo que usted está pensando, puede pensar que no estamos con la libertad nosotros de juzgar. Yo no estoy juzgando a nadie. Cada quien va a dar cuenta de sus actos, de lo que ha hecho, de lo que ha dicho. Pero sí, nosotros tenemos la autorización de parte de nuestro Señor Jesucristo, que podemos verlos por sus frutos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Así de que vamos a continuar aquí. Mire. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que estamos nosotros viendo en estos temas. Que van a haber personas que nos van a dar estas señales. Estos frutos van a ser los de ellos. Y hay que cuidarnos de todos y cada uno de ellos. Versículo 3. Vamos a concluir en esto, y este es importantísimo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Por avaricia. O sea, que quiere decir que lo único que les interesa es enriquecerse. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. No habrá nada de verdad en ellos. No habrá amor. No habrá Espíritu Santo, porque ellos están fingiendo una fe que no es real, una fe no genuina. Y al no tener una fe genuina, una doctrina sana, no les queda otra a ellos más que fingir una fe irreal. Es por eso que los frutos de ellos son malos. Y el Señor Jesucristo dijo, el árbol malo no puede dar frutos buenos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Es por eso que nosotros no podemos cosechar de ellos cosas buenas, porque en sus corazones no hay nada de bondad. Lo único que hay es orgullo, vanagloria y avaricia. Y usted mismo lo está oyendo en la palabra de Dios. Y si no, vaya a leerlo en su propia Biblia. Y dice aquí, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sí, amigo mío, el Señor nos va a juzgar a todos. Es por eso que yo le digo, bueno, yo no estoy juzgando a nadie, pero yo sí tengo el derecho de analizar los frutos de cada persona. Y eso es lo que la palabra de Dios me dice. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero es necesario que también sepas esto. Y empieza a hablar
de los frutos, las señales que van a dar estos falsos maestros. Así de que, amigo mío, yo le animo a que siga la doctrina sana, que nos sigamos edificando sobre la palabra de Dios, y verá cómo usted y yo llegamos a la patria celestial. Le habló su amigo y hermano en Cristo Jesús, Orlando Ayala. Siga adelante, porque Dios es bueno, que Dios le bendiga y que Dios le guarde.